Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Omar Barbosa, quien es diputado a la Asamblea Nacional. Fue presidente de la Asamblea Nacional hasta hace muy poco, en un momento en el cual se veía, Omar, que la oposición estaba como desorientada, debilitada y había una especie de parálisis en la política. Pues ahora las cosas se han dinamizado de un modo para algunos sorprendente, ¿no? Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por la invitación. Sí, alguna gente apreciaba y sobre todo el gobierno promovía la idea de que la oposición estaba desunida, que no había con quién hablar, que eso se había acabado. Pero ya el acto del 5 de enero, unida toda la oposición, cumpliendo con el compromiso de gobernabilidad que todos asumimos y sin que nadie hiciera ninguna observación a la manera de desarrollarse ese acto, le demostró a mucha gente que no estábamos tan desarticulados como mucha gente pensaba. A mí me correspondió presentar mi informe de gestión y publicarlo en la página web de la Asamblea y en los medios el 1 de enero. Y ahí señalé, vienen 3 fechas fundamentales próximas. El 5 de enero, que es el Día de la Alternabilidad Democrática, el 10 de enero, que es el día de rechazar la usurpación, y el 23 de enero, que es el día de la democracia, y en esa fecha le debemos hacer honor a los que creemos en ese sistema, movilizando nacionalmente al país para rescatar la vigencia de la democracia y la Constitución. Y en eso estamos, y creo que Juan Guaidó está interpretando muy bien una estrategia que todos compartimos y que él representa y al cual estamos apoyando, porque creemos que es un buen representante de esa estrategia y que es producto de todo, y trabajo de mucha gente que nos dedicamos sin mucha laraca y sin mucha publicidad a reconstruir algo que había que reconstruir. En estos momentos la unidad tiene un objetivo claro, tiene una ruta clara, tiene un plan país y tiene un líder que está unificando a todos los que queremos un cambio en Venezuela, de tal manera que no estábamos tan dormidos como alguna gente pensaba. Ahora, Omar, ¿se le han hecho ajustes a la estrategia que ha venido poniéndose en práctica? Algunos ajustes, digamos, en cuanto a matices de énfasis en determinados temas, en cuanto a consultas, consenso, en fin. No, se ha hecho una estrategia realista. Nosotros llegamos a la conclusión de que el propósito usurpador del régimen no iba a cesar de ninguna manera y que era ya necesario, agotado los esfuerzos de diálogos y de acuerdo, definir una estrategia para salir de la usurpación. Y más cuando se concreta con una elección como la del 20 de mayo de este año, que yo recuerdo que la Asamblea Nacional el 22 de mayo, 2 días después, aprobó un acuerdo desconociendo esa elección y sus consecuencias. Y no solamente la Asamblea Nacional, la Unión Europea produjo acuerdos antes del 20 de mayo y después del 20 de mayo desconociendo los efectos de esa elección. Por eso alguna gente se confunde, que dicen, algunos países, 20 países han apoyado a Guaidó, 8 no lo han apoyado. Todos están de acuerdo con que Maduro no es presidente electo, porque ellos lo decidieron en un acuerdo público de la Unión Europea, que desconocieron esa elección y sus efectos, y pidieron siempre, antes y después, una elección libre de verdad, a lo cual el gobierno prestó pues oído sordo. De tal manera que la comunidad internacional y la Unión Europea en este caso no está siendo sino consecuente con lo que ya había decidido antes en cuanto a no reconocer a Maduro y a reconocer ahora, porque el 10 de enero es la fecha en que se podía producir el convertir al presidente de la Asamblea Nacional en presidente encargado. Antes, como algunos me lo plantearon a mí, no era el momento, porque el 10 de enero terminaba el periodo constitucional de Maduro y en el 10 de enero se concretaba también la usurpación. Entonces, en ese momento, la Constitución, no una autoproclamación de Guaidó, como algunos dicen, la Constitución proclama presidente encargado al presidente de la Asamblea Nacional cuando no hay presidente electo. Sin embargo, en el pasado reciente la Asamblea había declarado el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. Y eso no... Sí, el abandono del cargo y otros pronunciamientos que hizo la Asamblea se referían a la legitimidad en el ejercicio del cargo. Porque hay 2 tipos de legitimidades. La legitimidad de origen, que tiene que ver con la elección popular, y cuando se pierde esa legitimidad en el ejercicio del cargo. Pero en este caso, toda la comunidad internacional reconocía a Nicolás Maduro como presidente hasta el 10 de enero.
porque reconocían su legitimidad de origen, pero no a partir del 10 de enero. Y por eso era el 10 de enero, y le tocaba era a Guaidó, ¿no? Cuando se producía ese hecho, el que se producía entonces el efecto del 233 y de los otros artículos que regulan una situación tan novedosa como la que está ocurriendo en Venezuela, sin precedentes en la historia de Venezuela y en la historia política, yo creo, de muchas partes del mundo. En la práctica, Omar Barbosa, ¿cuánto está pesando la Constitución del año 99 en las rutas que se están tomando? No estamos en una ruta, digamos, poco ortodoxa con respecto a la Constitución. No, está pesando totalmente. Y me complace mucho hablarlo contigo, que fuiste constituyente. Entonces, sabes que el título octavo de la Constitución es el título de la protección en la Constitución, que es el que se aplica cuando se ha dejado de respetar. Entonces, el 333 plantea simplemente lo siguiente: cuando esta Constitución sea derogada por un medio distinto al previsto en ella, toda persona, investida o no de autoridad, está en el deber de restablecerla, de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, dice la disposición. Estamos en el 333. El 333 no dice cómo, pero la Constitución manda encargar al presidente de la Asamblea Nacional, que además es el único poder legítimo que tenemos, evidentemente ya hay una señal. ¿A quién le toca conducir el proceso de restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución? A la Asamblea Nacional, legitimada por la voluntad popular, ¿no? El artículo 5 de la Constitución dice que los órganos del poder público lo legitima la soberanía popular, y el que tenemos legitimado es la Asamblea Nacional. A nosotros nos toca conducir el proceso de transición dentro del marco constitucional, o sea, que es la cobertura que nos da el 3.3, pero con un claro objetivo: restablecer la vigencia efectiva de la Constitución. Es decir, y por eso aprobamos el estatuto que aprobamos ayer, debemos dar los pasos que sean necesarios para lograr el mandato constitucional de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. O sea, si se va a respetar efectivamente la vigencia de la Constitución, una vez que se vence el plazo previsto por ella para la encargaduría de la presidencia, tendría que convocarse elecciones. Ahora, fíjate tú, una cosa es respetar lo que dice la Constitución y otra cosa es desconocer la realidad de hecho. Frente a la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, el lapso, por ejemplo, de 30 días, que dice el 233, no puede empezar a correr sino a partir de que cese la usurpación. ¿Entiendes? Porque ¿cómo corre? No hay manera de que efectivamente el presidente encargado asuma el poder. De tal manera que lo que hace el estatuto que aprobamos ayer, donde tú establecer, yo participé en la elaboración del estatuto, sí, ¿no? Correcto, sí. Como uno más, pues. Claro, una comisión que formamos, sí. Es establecer una ruta jurídica y política para transitar hacia unas elecciones libres dentro del marco constitucional. Y cuando decimos que estamos dentro del marco, es porque estamos cumpliendo con el mandato del 333, que es la única salida pacífica y democrática que tenemos frente a la usurpación del poder y a la violación de la Constitución por todas partes. Fíjate, me gustaría que el regreso, Omar Barbosa, expresidente de la Asamblea Nacional, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, regreso hablemos un poco de eso, porque vamos a suponer que se concreta el cambio y se concreta pues la encargaduría que señala el artículo 233, ¿verdad? La encargaduría de Juan Guaidó. Vamos a suponer que eso se concreta efectivamente, con todas las de la ley. A partir de allí, corre el lapso y se tienen que convocar elecciones en ese plazo. No habría una prórroga no prevista en la Constitución. Me gustaría hablar de eso al regreso. Hablamos de eso. Ya venimos con Omar Barbosa, nuestra etiqueta para el día de hoy, Barbosa a la 1. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.